Buenas tardes, bienvenidos a mi charla Modelos matemáticos para la regeneración muscular. Esta obra forma parte de lo que presenté el 21 de junio en mi defensa de tesis para concluir la licenciatura en matemáticas. Es un trabajo de tesis que fue realizado bajo la dirección del doctor Francisco Javier Solís Lozano como resultado de un proyecto multidisciplinario entre la Universidad de Texas y el Centro de Investigación en Matemáticas. Las lesiones musculares son un problema cotidiano. Cualquiera de nosotros ha sufrido alguna de ellas a lo largo de su vida. Es por ello que queremos utilizar las herramientas matemáticas para estudiar el procedimiento de regeneración muscular. De hecho, ya hay algunos trabajos sobre este problema. Uno de ellos es el trabajo realizado por Delacqua y Castiglione, que a diferencia de nosotros, ellos no consideraron las poblaciones de células satélite ni la clasificación de los macrófagos en dos tipos. Además, se realizó otro trabajo por Cao et al., que ellos, a diferencia de nosotros, consideraron este problema en presencia de enfermedades, mientras que nosotros consideramos un ambiente estéril. Nuestros objetivos son estudiar las interacciones biológicas presentes en el proceso de regeneración muscular para obtener sistemas de ecuaciones diferenciales que modelen la situación. Posteriormente, estudiaremos cualitativamente dichos modelos, obteniendo algunas condiciones para garantizar la salud muscular. Primeramente, vamos a estudiar las interacciones biológicas propias de este problema. Hay tres tipos de fibras musculares. Las esqueléticas, que son aquellas que nos dan postura y fuerza. Las cardíacas, que están en el corazón. Y las fibras suaves, que estas se ubican en distintos tejidos como estómago, intestinos, entre otros. Para este problema, nosotros nos enfocaremos en las fibras musculares esqueléticas, que tienen una capacidad de regeneración limitada, tal y como veremos en nuestros resultados. La regeneración muscular es un proceso muy coordinado que consta de 4 fases. La primera es la necrosis, la segunda es la inflamación, la tercera se llama activación y diferenciación de células satélite y la última es la maduración de nuevas fibras musculares y remodelación del músculo. Un músculo luce como en la pantalla, está unido al hueso mediante tendones y se subdivide en distintas capas hasta llegar a la unidad fundamental, que es las fibras musculares, que es nuestro objeto principal de estudio en este trabajo. La primera fase, la necrosis, se caracteriza por un decremento espontáneo de la concentración de fibras musculares, células satélite y hay posiblemente sangrado. Tras ello, se desemboca rápidamente en la segunda fase, la fase inflamatoria, que es una respuesta biológica del tejido dañado ante algún estímulo doloroso. Se caracteriza por la entrada de diversas células inmunológicas para remover patógenos y limpiar el escombro celular. Una de las células que intervienen en esta fase son los neutrófilos. Estas entran al tejido para contrarrestar la inflamación y se encargan de eliminar los microbios y otros agentes patógenos que podrían dañar a nuestro tejido. Tras cierto tiempo de actividad, cada neutrófilo ha de sufrir algo llamado apoptosis. Este proceso hace que el neutrófilo se quede inmóvil en el tejido, pudiendo sufrir una segunda muerte, llamada explosión. Con esta explosión liberan su carga toxística que tienen en su interior para terminar dañando aún más el tejido. Esto es deseable que no suceda, para lo que entran otras células inmunológicas, los macrófagos, que son otras células que son fagocitadoras, esto es, se alimentan de otras células. Hay dos tipos de macrófagos, los proinflamatorios y los antiinflamatorios. Los primeros remueven el escombro celular y los neutrófilos apoptóticos, evitando que exploten y dañen al tejido,
además de controlar su propia conversión en el segundo fenotipo, los macrófagos antiinflamatorios. Este otro tipo de macrófagos durante la fase antiinflamatoria tiene una concentración muy baja. Algo que también es importante resaltar es la presencia de otro tipo de células, los monocitos, que son precursores de los macrófagos. Así, un monocito puede cumplir un ciclo de vida como el que se indica. De monocito puede convertirse en un macrófago proinflamatorio para luego migrar a macrófago antiinflamatorio. Una sustancia también muy importante para la fase inflamatoria son las citocinas, que son cierto tipo de proteínas que son segregadas por el sistema inmunológico. Nuevamente hay dos tipos de citocinas, las proinflamatorias y antiinflamatorias. Las primeras, las citocinas proinflamatorias, son el indicador de inflamación en nuestros modelos. Estas son liberadas tanto por neutrófilos activos como inactivos. Los primeros la liberan para contrarrestar a las infecciones y las segundas las liberan al momento de explotar. Las segundas citocinas, las antiinflamatorias, son segregadas por los macrófagos antiinflamatorios con el objetivo de apoyar a la desinflamación del tejido. La fase inflamatoria tiene dos posibles desenlaces. El primero se le llama resolución de la inflamación, que se caracteriza por el abandono de todas las células inmunológicas y del indicador de inflamación. El otro desenlace se llama inflamación crónica, que se caracteriza por una presencia dominante de macrófagos proinflamatorios y normalmente está acompañada por la destrucción del tejido. La inflamación crónica ha sido relacionada con diversos padecimientos tales como daños al ADN, cánceres, entre otros. La tercera fase de la regeneración muscular se llama activación y diferenciación de células satélite. Los grandes protagonistas de esta fase son las células satélite, que son un tipo de células musculares que se ubican en la periferia de las fibras musculares. Estas se relacionan bastante con el sistema inmunológico, pues los neutrófilos y los macrófagos proinflamatorios la ayudan a reproducirse, mientras que los macrófagos antiinflamatorios ayudan a que éstas se diferencien en mioblastos. La cuarta fase se llama la creación de nuevas fibras y remodelación del músculo. Esta sigue una evolución como la que se muestra en el diagrama, esto es, diversos mioblastos se fusionan para convertirse en una fibra muscular inmadura y se desadhiere una célula satélite. Tras cierto tiempo, esta fibra muscular inmadura ha de alargarse para convertirse en una fibra sana y así remodelar el músculo. Ahora estudiaremos un modelo de ecuaciones diferenciales obtenido a partir de las relaciones biológicas anteriormente descritas. Este modelo estudia estas sustancias: los neutrófilos apoptóticos, monocitos, macrófagos pro y antiinflamatorios, la concentración de fibras dañadas y sanas, así como la concentración de células satélite. Es importante resaltar que no estamos considerando la presencia de citocinas proinflamatorias, por lo que este modelo no cubre la segunda fase de la regeneración muscular. El modelo que estudiaremos es este, que la primera ecuación nos indica la entrada de neutrófilos a consecuencia del daño y la migración de neutrófilos a neutrófilos apoptóticos, mientras que estos han de decaer tanto por decaimiento natural como al ser engullidos por los macrófagos proinflamatorios. Las ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.5 nos indican las relaciones que se describen en cuanto a los macrófagos, mientras que la ecuación 3.6 nos indica que las fibras dañadas decaen al ser engullidas por neutrófilos y macrófagos proinflamatorios. La ecuación 3.7 nos indica que las células satélite se controlan a sí mismas
y también su reproducción se motiva por la presencia de neutrófilos y macrófagos proinflamatorios, mientras que su diferenciación se realiza por la presencia de macrófagos antiinflamatorios siempre que haya aún fibras por sanar. Finalmente, la ecuación 3.8 nos indica que el único decaimiento que hay en las fibras sanas después de la necrosis es por exceso de fibras dañadas. Esto, pues, no podemos superar cierto nivel de fibras en el organismo. Es importante notar que estamos utilizando la función Heaviside. Esta es la característica del intervalo abierto cero infinito. Por lo que las ecuaciones 3.7 y 3.8 no son continuas, por lo que vamos a llamarle al sistema 3.1 a 3.7, perdón, 3.1 a 3.6 el sistema continuo, y cuando estudiemos el modelo completo le llamaremos modelo discontinuo. En este modelo también estamos utilizando una gran cantidad de variables que están representadas por minúsculas. A estas les llamaremos parámetros. Su significado biológico y su valor estándar para nuestros experimentos están descritos en esta tabla. Recordemos nuevamente que las últimas dos ecuaciones no son continuas. Así, vamos a restringirnos al modelo continuo, obteniendo este teorema de existencia y unicidad de soluciones que nos otorga licencia para utilizar técnicas numérico-analíticas para ir en búsqueda de ellas. Luego, al estudiar los puntos de equilibrio, vamos a obtener que el 0 en R6 es el único punto de equilibrio. Además, si la elección es natural, esto es que todos los valores de los parámetros son positivos, entonces nuestro punto de equilibrio va a ser neutralmente estable. Ahora estudiaremos el comportamiento asintótico de las soluciones. Dado que el 0 en R6 es el único punto de equilibrio, vamos a obtener que cualquier solución va a converger al 0 de NR6. Esto es, sin importar la gravedad de tu lesión, la concentración de células inmunológicas va a decaer a 0 y el escombro muscular ha de ser removido. Ahora, estudiando el modelo discontinuo, tenemos que los puntos de equilibrio de nuestro sistema son de dos clases. Puede tener en la séptima entrada un 0 o S sub 0, donde S sub 0 es la tasa esperada de células satélite por milímetro cúbico, mientras que en la última entrada podemos tomar cualquier valor entre 0 y M sub 0, donde M sub 0 es la cantidad estándar de fibras musculares por milímetro cúbico. Esta continuidad de puntos de equilibrio está biológicamente justificada por un proceso llamado fibrosis, que consiste en que todos aquellos fibras musculares que no son recuperadas han de ser sustituidas por cicatriz muscular. Si estudiamos ahora la convergencia de las soluciones de las funciones de células satélite, tenemos que el punto crítico que en la séptima entrada tiene un 0 es inestable, por lo que la mayoría de las soluciones del modelo van a tener como convergencia en la séptima entrada a S sub 0. En el caso de nuestras simulaciones que están mostradas, tenemos que están convergiendo a 20, que es el valor estándar para nuestros experimentos. Ahora, al estudiar la convergencia de las fibras musculares, tenemos estos dos teoremas. El primero nos indica que si la función de fibras sanas está acotada por M sub 0, donde M sub 0 es la cantidad estándar de fibras musculares por milímetro cúbico, entonces la cantidad de fibras recuperadas no dependerá de la condición inicial. Mientras que si para algún tiempo se supera la barrera de M sub 0 y tenemos que existe el límite de esta función de fibras sanas, vamos a tener un intervalo
en donde va a estar este límite. Esto es, el límite pertenecerá al intervalo cerrado desde m sub 0 menos d3 y m sub 0, donde d sub 3 significa la tasa de decaimiento de fibras musculares en caso de exceso. Motivados por el primer teorema, vamos a generar esta gráfica que nos dice cuál es la cantidad de fibras recuperadas al tiempo 1200 para distintos valores de células satélite al inicio del proceso y teniendo de 0 al 20% del daño. También generamos esta otra gráfica en la que estamos considerando que tenemos una cantidad estándar de células satélite al inicio del daño. Y tenemos que si nuestro daño es del 0 al 20%, entonces incluso recuperaremos más fibras de las que perdimos. Sin embargo, si nuestro daño fue muy severo, mayor al 20%, vamos a sufrir fibrosis. Ahora estudiaremos otro modelo en el cual sí vamos a considerar la presencia de células de citocinas proinflamatorias. Esto es, vamos a estudiar en total 9 sustancias. El modelo es este. A diferencia del modelo estudiado en la sección A, ahora vamos a introducir la ecuación 4.6 que nos indica que las citocinas proinflamatorias son segregadas tanto por neutrófilos como neutrófilos apoptóticos. Recordemos que los neutrófilos liberan esta sustancia para contrarrestar infecciones y los neutrófilos apoptóticos la liberan en el momento de su explosión. Además, tenemos otras diferencias respecto al modelo de la sección anterior. Ahora estamos considerando que los neutrófilos acceden a la zona de lesión atraídos por la inflamación. También la inflamación genera que accedan al tejido monocitos y que estos se diferencien en macrófagos proinflamatorios, tal y como ilustra la ecuación 4.2 y 4.3 y 4.4. Los parámetros que utilizaremos para este modelo son los mismos que en el modelo anterior, agregando 8 más que están relacionados con el factor de inflamación. Nuevamente, es importante resaltar que las últimas dos ecuaciones de nuestro modelo no son continuas, por lo que nos vamos a restringir a las primeras 7, al cual llamaremos modelo continuo, para obtener este teorema de existencia y unicidad, que nos otorga licencia para utilizar técnicas numérico-analíticas para ir en búsqueda de ellas. Ahora estudiaremos numéricamente cuáles son los puntos de equilibrio y si realizamos esto con la elección estándar de los parámetros vamos a encontrar 3. El idénticamente 0, que la convergencia a este punto de equilibrio indica resolución de la inflamación, y otros dos puntos de equilibrio, uno estable y uno inestable, que la convergencia a alguno de ellos nos indicará inflamación crónica. Nuevamente tenemos que el 0 en R7 es un punto de equilibrio sin importar cuál sea la elección de los parámetros, mientras que si la elección es natural, entonces este punto de equilibrio será neutralmente estable. Ahora nos fijaremos en la elección estándar de los parámetros y modificando uno de ellos. Elegiremos el parámetro que cambiaremos. Tomaremos distintos valores de ellos buscando valores del parámetro para los cuales sucedan fenómenos extraños. Fenómenos tales como el cambio en la estabilidad de algún punto de equilibrio, el surgimiento de varios puntos de equilibrio nuevos o desaparición de puntos de equilibrio. Primeramente lo haremos con el parámetro A sub 0, que es la tasa máxima de entrada de neutrófilos para contrarrestar la inflamación. Sucede que con su valor estándar, que es 60, había 3 puntos de equilibrio. Sin embargo, tenemos 3 valores
de este parámetro para el cual suceden cosas muy extrañas. Esos están justificados por los 3 teoremas que mostramos a continuación. Y gráficamente este fenómeno está descrito por un diagrama de bifurcación que mostramos a continuación. Aquí estamos graficando horizontalmente el valor del parámetro y verticalmente la norma de los puntos de equilibrio presentes para ese valor del parámetro. Por ejemplo, hemos de notar que si el valor del parámetro es menor a 49, entonces existirá un único punto de equilibrio, lo que nos indica que cualquier lesión, sin importar su gravedad, desembocará en resolución de la inflamación. Ahora vamos a variar otro parámetro, D sub 10, que es la tasa máxima de muerte de neutrófilos apoptóticos. Para este parámetro existen dos valores especiales, que son dos puntos de bifurcación tipo silla-nodo. Para ellos van a colapsar o crearse nuevos puntos de equilibrio. Gráficamente luce de acuerdo con este diagrama de bifurcación. Lo que esto nos indica que para valores pequeños del parámetro de sub 10, el estado de inflamación crónica es muy severo. Ahora vamos a variar el parámetro A sub 4, que es una constante de saturación. Esto es, A sub 4 es la cantidad necesaria de neutrófilos para que se libere la mitad del máximo posible de líquido proinflamatorio. Para este parámetro existe un valor especial, un valor del parámetro para el cual existe un punto de bifurcación tipo silla-nodo. El diagrama de bifurcación ahora luce de esta forma. Esto nos dice que para valores pequeños de este parámetro, el estado de inflamación crónica es muy fácil de alcanzar y con resultados muy severos, además de que para valores altos existe únicamente un punto de equilibrio, lo que nos indica que sin importar la gravedad de la lesión, se va a desembocar en resolución de la inflamación. Variando ahora la constante de saturación A sub 6, que representa la cantidad necesaria de neutrófilos apoptóticos para liberar la mitad del máximo posible de líquido proinflamatorio, contamos con dos puntos de equilibrio, con dos valores del parámetro que nos otorgan puntos de bifurcación tipo silla-nodo. Gráficamente esto luce de esta forma. Entonces, para valores pequeños de este parámetro, la inflamación crónica es muy severa. Y para valores altos, la inflamación crónica es bastante aguda. Finalmente vamos a variar el parámetro A sub 7, que es la tasa de decaimiento del mediador proinflamatorio. Para este parámetro existen tres valores especiales, para los cuales existen puntos de bifurcación tipo silla-nodo. El diagrama de bifurcación para este parámetro luce de esta forma, indicándonos que para valores pequeños de esta tasa de decaimiento, la inflamación crónica es muy sencilla de alcanzar y muy grave, mientras que para valores altos vamos a obtener que existe un único punto de equilibrio y que sin importar la lesión habrá resolución de la inflamación. Ahora estudiemos cómo se comportan las células musculares con este modelo. Al estudiar los puntos de equilibrio vamos a obtener este resultado, que nos dice que los puntos de equilibrio del modelo no continuo se conforman por ternas, donde el primer elemento es un punto de equilibrio del sistema continuo que ya hemos estudiado previamente. En la segunda entrada de la terna estará o 0 o S sub 0 más una ponderación de los neutrófilos y macrófagos proinflamatorios. Y finalmente en la tercera entrada puede estar cualquier valor entre 0 y M sub 0. Nuevamente esto está justificado biológicamente por la fibrosis. Ahora, estudiando la convergencia de la función de célula satélite, tenemos estas simulaciones. La primera
Esta primera nos indica cómo se comporta para valores de daño altos, en este caso del 10%, y sin presencia de inflamación inicial. Y estamos observando que las células satélite decrecen a cero. Esto pues la alta presencia de macrófagos antiinflamatorios genera una alta diferenciación de estas células satélite, que dejando sin reservas al músculo. Misma situación se observa si consideramos inflamación inicial, una inflamación de 1 picogramo por milímetro cúbico. Ahora estamos estudiando qué sucede con las soluciones si consideramos que el daño es pequeño, es apenas del 0.01%. Y en este caso estamos observando que no se acaba la fuente de células satélite, sino que la convergencia de las soluciones es a S sub 0, que en el caso de nuestros experimentos es igual a 20. Esto es lo que sucede para simulaciones en donde no hay inflamación inicial, y de la misma manera se comportan en caso de inflamación inicial, con una inflamación nuevamente muy pequeña, de 0.01 picogramo por milímetro cúbico. Ahora, estudiando la convergencia de las fibras musculares sanas, tenemos esos dos resultados, muy similares a los que obteníamos en el modelo pasado. Si la función de fibras sanas está acotada a través del tiempo por la abscisa igual a m sub 0, entonces la cantidad de fibras recuperadas no dependerá de la condición inicial. Y por otra parte, si se supera esta barrera y existe el límite de la función de fibras sanas, ese límite va a estar en un pequeño intervalo. Nuevamente, el primer teorema nos motiva a hacer diversas gráficas. Esta primera gráfica nos dice cómo se comportará la cantidad de fibras recuperadas al tiempo 2400 para diversos valores en la condición inicial de las fibras dañadas. Aquí estamos viendo que desde 0 hasta 0.024 sufriremos de necrosis, sufriremos de fibrosis, recuperando menos fibras de las que se nos dañaron. Por otra parte, de 0.024 a 0.027 vamos a tener que se recuperan más fibras de las que se nos dañó inicialmente, mientras que para valores mayores a 0.027 va a resultar que vamos a desembocar en inflamación crónica. Similarmente, si consideramos ahora que hay inflamación inicial, vamos a tener que el rango en el que tenemos resolución de la inflamación es más pequeño. Así, desde 0.027 vamos a tener inflamación crónica, mientras que de 0.024 a 0.026 tendremos mayor recuperación de fibras sanas que las que se nos habían dañado inicialmente. Mientras que para valores desde 0 a 0.024 vamos a observar que sufriremos de fibrosis. Muchas gracias.